Constitución suprema sobre las demás leyes, vamos a ver la segunda diapositiva, que es una conclusión lógica a lo que estamos diciendo. Podemos leer lo siguiente: la Constitución goza de la llamada supremacía, puesto que aquella es la norma más importante de las existentes a las del Estado. La supremacía de la Constitución obliga a que las normas guarden relación con ella, que quiere decir que no debe contradecirles. Déjame explicarte un poco lo que dice esta diapositiva. Efectivamente, no solamente la Constitución es una fuente de fuentes, y no solamente la Constitución es suprema a las demás normas. En realidad, la supremacía y la fuente de fuentes llevarán a que ésta sea de mayor importancia. Entonces tenemos ya un elemento nuevo. La importancia de la Constitución radica justamente en la supremacía que ella tiene sobre los demás, en el sentido de que las demás normas de rango inferior nunca podrán, no deberán contradecir lo que la Constitución ya haya estatuido. Es decir, que si la Constitución establece que la libertad del hombre, la libertad de conciencia, la libertad de religión, la libertad de pensamiento, la libertad de asociación, si estas libertades, que son derechos humanos, han sido establecidos en la Constitución como derechos irrenunciables, irrestrictos, y que definitivamente son en esencia parte del hombre por ser hombre, parte del ser humano por ser humano, parte de la mujer por ser mujer, entonces ninguna otra norma podrá contradecir lo que esta Constitución ha reconocido y establecido, sino todo lo contrario. Más bien todas las leyes, normas, reglamentos que salgan, que tengan que ver con estos temas, deberán respaldar, deberán perfeccionar, deberán proteger lo que la Constitución ha establecido respecto a estas libertades. Si por el contrario, alguna norma inferior, es decir, una ley, un reglamento, una ordenanza, etcétera, cualquier otra norma inferior pretendiera ir en contra de lo que la Constitución ha establecido en su rango constitucional, en su rango superior, del vértice superior de la normatividad, entonces esa ley, esa norma es inconstitucional. Es decir, contradice a la Constitución. Entonces, la Constitución, ya lo vamos a ver más adelante, a través de sus mecanismos legislados, de sus mecanismos ordenados y normativos, podrá declarar esa norma inconstitucional y lograr su ineficacia o su inaplicabilidad según sea el caso. ¿Se dan cuenta entonces ustedes, queridos amigos, queridos alumnos, cuán importante es la Constitución dentro de la normatividad, la fuente de fuentes, la suprema norma y la norma más importante? Vamos a la tercera diapositiva. Ahí podemos leer. Este principio, nos referimos al principio de supremacía, rige para los estados que tienen constituciones rígidas. La Constitución no solo es una norma jurídica, sino que es la norma suprema del ordenamiento jurídico. Es la norma de mayor importancia en el sistema de fuentes de derecho. Bien, en realidad la diapositiva está diciendo, el contenido está diciendo algo muy cierto. Cuando hablamos de la supremacía de la Constitución, como teoría, nos vamos a dar cuenta de algo. La Constitución será suprema en los países en que el sistema de Estado sea de normas positivas, que sean de sistemas normativos, legislativos, que tengan constituciones rígidas. Es decir, aquellos países en los cuales, luego de que la constituyente se reúne, vota la Constitución y luego se disuelve para que los órganos constituidos continúen rigiendo el Estado, en esas constituciones rígidas, entonces la supremacía de la Constitución será indiscutible. Hay otros sistemas políticos de gobierno donde las constituciones son constitucionarias e incluso no son escritas, sino que emanan y van evolucionando y van en algunos casos cambiando, no relativamente quizá, pero cambiando medianamente, ¿no? De una forma importante, por ciertas disposiciones que dan los supremos tribunales o algún congreso o parlamento reunido para tal fin. La rigidez de la Constitución reconocerá entonces en ella su supremacía. Y esto es importante porque definitivamente una Constitución rígida pondrá cada norma constitucional por encima de las demás.
Vayamos entonces a la siguiente diapositiva. Castillo Córdoba, por ejemplo, cuando toca el tema, un jurista constitucionalista, él refiere lo siguiente, que la Constitución es la norma jerárquicamente superior. Fíjese, en realidad Castillo Córdoba repite un planteamiento que muchos juristas de su época y quizá más antiguos que él ya habían aceptado. Si recordamos a Hans Kelsen, por ejemplo, y a la famosa teoría pura del derecho, y la pirámide pedagógica que él crea para estos efectos, ¿no? Él habla de que la Constitución se encuentra en el vértice superior de la pirámide. Él, teóricamente, con ayuda de algunos compañeros académicos también, él traza una pirámide en cuya vértice principal y superior se encuentra la Constitución como norma más importante, como jerárquicamente superior. Luego de esta descienden las demás jerarquías inferiores, no solamente por la ley, sino por las resoluciones, los tratados, va bajando hasta en nuestro ordenamiento peruano podríamos hablar que en el último lugar están las resoluciones administrativas, quizás no ya de administrativa propiamente, sino resoluciones de administración. Es así que ninguna de estas normas de jerarquía inferior pueden contradecir a la Constitución, que es la de mayor jerarquía, y la jerárquicamente superior. El artículo 51 de la Constitución Política del Estado del Perú, por ejemplo, establece claramente que la Constitución